Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Cáncer, es una lectura bonus y por lo tanto te voy a dar toda la información que sea necesaria para que puedas encontrar tu evolución, para que puedas encontrar lo que es tu camino. Por favor, te pido que mires aunque sea un comercial completo para que YouTube pueda promocionar más lo que es mi canal. Y vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles con mucha fe, mi cangrejito. Muy bien. Dice, balance de vida. Escucha, el arcángel Jeremiel. Haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté lo que es en equilibrio. Siento Cáncer que muchos de vosotros van a empezar a hacer cambios en su vida. Cambios de repente tanto lo que es en la parte laboral, en tus proyectos, en el amor, en la comunicación. Estoy sintiendo que hay un grupo de vosotros como que empieza a soltar de repente un sentimiento, empieza a soltar una historia, la cual como que has llegado a una conclusión de decir, Richard, ha llegado el momento de caminar solo, de caminar sola. Ha llegado el momento de soltar los fantasmas del pasado para poder encontrar el amor verdadero o la persona que vale la pena para mi historia. No sé por qué siento Cáncer que has llegado a un punto de tu vida en la cual ya no quieres estar como fantaseando, ¿vale? Todo este tiempo, y yo soy sincero, te decía que parecías Candy, te enamorabas, te ilusionabas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero creo que últimamente estás como muy fuerte, te siento en plan emperador, en plan emperadora. Te siento yo que sé, como que ahora me dices Richard, ahora sí voy a tomar el toro por los cuernos de mi vida. Ahora sí voy a tomar lo que es el control o las decisiones van a ser mía, no de nadie. No sé por qué siento cariño que de repente, ¿por qué quieres hacer este balance? A lo mejor de repente existe una persona que se pone en contacto contigo, una persona que quiere hablar contigo o que te pide quedar otra vez, pero que tú sientes tu corazón, tu intuición, y recuerda que Cáncer tiene la intuición muy elevada. Tu intuición te dice que esto es un ciclo repetitivo, esto es un bucle para ti, que no vas a lograr nada más que pasarlo bien lo que es una noche o de repente salir a comer lo que es una noche, una tarde y nada más. Y de repente puede ser que un grupo de ustedes espera algo más o esperaba algo más. Salir juntos, tener una relación, la comunicación más fluida, que esta persona se entregue por la relación, que esta persona vuelva, que no se quede callado, que no escape a la primera. Y entonces dice Richard, ya me he cansado. Ya estoy cansado, ya estoy cansada de ser yo quien aporte toda la energía en la relación. No puede ser que siempre sea yo quien esté detrás de ellos o de ellas. Ahora quiero que los papeles cambien. Ahora quiero ser yo, el dueño y la dueña de mi destino. Cáncer, yo estoy viendo un cambio. Yo estoy viendo una revolución en tus energías. Siento que no eres la misma persona. Siento que, yo qué sé, te has despertado hoy y te has envuelto de pilas, te has recargado de energías. ¿Algo ha pasado en estas 24 horas, en el transcurso de la semana? ¿O escuchaste su mensaje o llegó algo a tus oídos en la cual te hizo ver con claridad la vida, cariño? Siento que hay una revolución en tus sentimientos. Siento que hay una revolución en tu carácter. Siento que ahora tú eres un emperador, eres una emperatriz, eres una reina, eres un rey. Eres la energía diferente de lo que yo no sentía semanas anteriores. Yo estoy viendo un cambio, Cáncer. Yo estoy viendo un cambio de seguridad, un cambio de decisión, un cambio de disfrutar la vida. Algo ha pasado, cariño, ya me lo contarás. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider White para vosotros. Vamos a ver con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Vamos a ver Cáncer.
¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa revolución? Te siento guerrero, te siento guerrera, te siento con mucho carácter. ¿Ves? Mira lo que me sale aquí. La carta del caballo de bastos. Te siento como el héroe de tu historia, la heroína de tu historia. Siento que tú quieres crecer. Mira, y tiene la rueda. Siento que quieres evolucionar. No sé, no sé por qué siento, Cáncer, que ha habido, ¿cómo te puedo decir? Algo te ha pasado, algo muy impactante ha pasado en estos días o en estas horas, en la cual tú ya no eres la misma persona. No, tú eres otra, tú eres otro, ¿vale? ¿Ves? Y la carta de los enamorados. Yo lo que puedo percibir aquí, cariño, que ahora vas a ser tú quien tome las decisiones, ahora vas a ser tú quien va a elegir. Sí, ya no vas a estar detrás de repente, te pongo como ejemplo, Pedro, Juan, Ana, María, Lucía, Víctor, ya no vas a estar detrás de ellos o de ellas. Dame una oportunidad, yo te quiero demostrarte de que soy una persona especial. No, tú has dicho, yo no quiero esto ya. La persona que me quiere, la persona que me ama, tiene que venir a buscarme a mí. Tiene que trabajar en ello. Yo ya estoy cansado o simplemente, cariño, tú te das tu lugar. Ha habido un cambio, Cáncer. Ha habido un cambio que es inexplicable en estos momentos. Pero vamos a ver qué más nos quieren decir las energías, porque siento que este cambio que tú estás haciendo, o siento esta transformación, lleva a qué? A que despierte el interés de otras personas, de tu entorno, a que te vean como una persona con futuro, una persona deseada, deseado por el resto. Porque tenemos aquí la carta de los enamorados. Todo el mundo quiere saber por qué existe este cambio. Todo el mundo quiere saber más de ti. Todo el mundo quiere comunicarse contigo. Tenemos aquí la carta del Rey de Copas, la carta de la sacerdotisa. Mucho tiempo aguardando, mucho tiempo esperando que una persona ceda, que una persona se comunique, que alguien cambie en tu vida. Pero yo veo aquí que cierras con la carta de la sacerdotisa. Te sientes heroína, te sientes el ser más supremo, ¿vale? Siento que tienes poder. Por eso te digo, tú ahora eres como el emperador y eres como la emperatriz. Eres como que tienes ese báculo, mira, tienes el control, tanto lo que es en los sentimientos como también lo que es en tus proyectos o en tus negocios. Es cierto que todavía estás trabajando en los sentimientos porque mira estas aguas, están movidas y hay un pie que todavía toca, hay un recuerdo lejano, pero está ahí. Pero sin embargo, yo te noto ahora seguro. Tienes el control de los sentimientos y tienes el control de tus proyectos, de tus negocios. Ahora tú eres un rey, cariño. Ahora tú eres una reina. Y la carta de la sacerdotisa. Madurez en su máxima expresión. Eres como el rey Salomón, cariño. Eres como el rey Salomón. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir las energías para vosotros, pero yo estoy sintiendo una transformación, Cáncer, que a mí me sorprende. Vamos a ver, signos. Para Cáncer, si menciono algún signo sin querer, ¿vale? Porque a veces de repente estoy haciendo la lectura y me sale un signo. Es porque esa energía está pensando en ti. Ese signo está pensando en ti. Vamos a ver. A veces me ha pasado, ¿vale? Que sin querer, en vez de decir Cáncer, digo Aries, supongamos. Entonces es porque es energía. Y si ahora lo he mencionado como ejemplo, tranquilamente Aries está en esta lectura. Me sale un Virgo, me sale un Libra, que raro que no te salga un Libra. Me sale un Cáncer, me sale otra vez Virgo, Leo, uno más, ¿vale? Y es un Capricornio. Muy bien. Te enseño las cartitas. Vamos a continuar, cariño, con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, el universo. Vamos a ver. El tarot elemental para vosotros. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental. ¡Wow! ¡Wow! Cáncer. Mira, la carta del as de copas. Yo veo que un nuevo amor se aproxima en tu vida. Yo veo que los amores que tú quieres, porque mira, detrás está lo que es el pentagrama y es la flor de loto
Fíjate muy bien el pentagrama, que nos hablan del deseo, que nos hablan de un regalo. Y esta es la copa, que nos hablan de los sentimientos. Yo veo que vas a estar vas a estar absorbiendo toda la buena energía, toda la buena vibra. Y esto lleva a qué? A que ese amor imposible o a que esa persona que tú amas vuelva a tu entorno o vuelva a tener contacto contigo, cariño. Eso es lo que yo estoy sintiendo aquí. Tenemos aquí la carta del 10 de espadas, tenemos la carta de la sacerdotisa. Yo lo que estoy sintiendo con estas cartas, que la persona que vuelve a tu vida, tranquilamente te va a contar que ha tenido malos momentos, que ha tocado fondo. Veo que esta persona te va a decir, perdóname cáncer, que he sido tan malo o tan mala contigo, perdóname por no haberme puesto en contacto contigo, por ignorarte, pero ahora con esto que me ha pasado, porque he tenido un golpe muy fuerte, yo veo que de repente ha tenido una traición o ha estado en momentos difíciles y esto la ha llevado a evolucionar, a reflexionar, a madurar. Sí, ¿ves? ¿Ves lo que te digo? Mira, esta persona que vuelve a tu vida, esta persona que quiere contacto o comunicación, pero recuerda que tú eres el rey, recuerda que tú eres la reina, recuerda que ahora tú tienes el control. Tú vas a decidir si quieres retomar el contacto o no, ¿vale? Ya es cuestión tuya ya es cuestión tuya. Yo veo que esta persona te va a decir inclusive de que es un ser renovado, de que es una persona renovada, porque tenemos aquí la reina de copas y la carta de la sacerdotisa. Soy una persona renovada, soy una persona que ha cambiado. Por favor, quiero que me creas. Por favor, quiero que me des una oportunidad. Que las cosas ahora van a ser diferentes entre nosotros dos. Esto es lo que te va a decir esta persona. Pero antes de esto, va a llegar tu evolución, va a llegar tu cambio, va a llegar tu madurez. Entonces, si tú quieres que las cosas se aceleren, porque esto es una predicción, tú tienes que empezar ya con tu cambio o tienes que abrazar lo bueno de la vida. Empieza a hacer el balance en tu vida, porque ya te ha dicho esto tus ángeles. Muy bien. Mira, la carta de los enamorados, cariño. Yo veo una transformación para ti. Yo veo una transformación para ti. Te dice, por favor, cáncer, necesitamos hablar. Yo sé que tú no tienes confianza en mí. Yo sé que hay algo que todavía tenemos que conversar o tenemos que resolver. Pero te pido por favor que me escuches. Te pido por favor que al menos te dé a lo que es una explicación para que vuelvas a creer en mis sentimientos. Esta persona, ¿ves? Mira, esta persona viene, yo lo que te puedo decir, cáncer, esta persona viene a jugar prácticamente su última ficha. O vuelve contigo y si tú lo dices que no, se va para siempre. Se va para siempre. Porque cierras aquí con la carta del 6 de espadas. Mira, se va para siempre si tú no quieres saber nada de esta persona. Por eso te estoy diciendo cáncer, cáncer. Algo ha pasado, algo está conspirando, tu energía es diferente. Sí, vuelve. La carta del 4 de bastos, la carta de la torre y la carta también del 5 de copas. Yo siento que esta persona de repente inclusive, ¿sabes qué va a pasar si tú no le das lo que es una oportunidad? Ellos van a empezar otra historia, ¿vale? O a lo mejor me dice Richard, lo que tú me estás contando ya lo he vivido o lo estoy viviendo. Actualmente tiene una persona, actualmente tiene una pareja. Yo veo que cometió un error, ¿vale? Yo veo que esta persona simplemente lo hizo para olvidarte. Lo hizo simplemente quizás inclusive para hacerte sentir mal, para que tú reacciones, para que tú tengas celos. Pero se ha equivocado, cariño. Se ha equivocado. Porque esa historia que a lo mejor pone a los cuatro vientos en todas las redes sociales es simplemente un espejismo porque no hay amor ahí, porque se rompe, cariño. ¿Por qué te digo que se rompe? Porque tenemos aquí la carta del 5 de copas. No es feliz, no es feliz, cáncer. No es feliz, ¿vale? Eh, Todo este tiempo está viviendo lo que es una fantasía, todo este tiempo está en una relación que no lo llena. Cuando estaba contigo,
había química, había pasión, había complicidad, que es muy importante. Cuando estaba contigo, era él o ella mismo, ¿vale? Se comportaba, era transparente, no había nada que ocultar, nada que ocultar. Contigo se sentía bien, contigo quería continuar, pero había algo que lo bloqueaba. Y yo creo que se creó una relación o una fantasía en su mundo. ¿Y sabes por qué? Por no tener el suficiente coraje, por no tener la suficiente valentía de apostar por ti. Y ahora se lamenta de todo esto. Ahora dice que he hecho. Ahora dice, ¿por qué he dejado a Cáncer? Cáncer ya no me habla, Cáncer ya no pregunta por mí, a Cáncer ya no le intereso. Alguna vez he intentado llegar a Cáncer, hacerle una broma y me ha ignorado. Ya no reacciona como antes. Ya no eres detallista, porque creo, Cáncer, que muchos de vosotros, e inclusive cuando esta persona abría la boquita, oye, que es mi cumpleaños, es mi aniversario, ¿qué me vas a regalar? Y tú ibas corriendo y buscabas lo que más le gustaba a esta persona, ¿vale? Porque tú amabas. Tú cuando amas, amas, cariño. Tú cuando amas, amas. Pero veo que ahora las cosas han cambiado porque ellos se lo han buscado. Y tú no quieres volver a repetir ese mismo plato. No quieres pasar por esto. Te has sanado, cariño. Te has sanado. Es una pena que ellos o ellas estén en una relación. Por Dios, mira, qué fuerte, cariño. Qué es fuerte. Podrá tener dinero, podrá tener casa, propiedades, pero es la persona más infeliz que puede existir ahora. Por eso que te extraña. Mira, no es feliz ni en el amor, no es feliz ni en el dinero, ni en sus proyectos, ni en su vida. No es feliz. Cáncer. Pide una oportunidad, quiere saber de ti, quiere por favor que lo escuches. Va a tratar de llegar a tu vida de una manera directa o indirecta. Va a tratar de buscar la forma de ponerse en contacto contigo, ya sea de repente por otras personas. Ten cuidado, Cáncer, no sé por qué siento que a lo mejor esta persona se ha creado un perfil falso, te está investigando, te está vigilando, está viendo qué haces, qué dejas de hacer, ¿vale? Porque aquí yo veo que esta persona no se resigna. Es como yo alguna vez he dicho, es una persona que está muerta en vida. Es una persona que está muerta en vida, cariño, y es por sus actos. Tú no tienes que ver nada en esto. Voy a darte lo que es iniciales. A ver, vamos a ver. Es una persona muerta en vida. Qué fuerte, pero se lo han buscado, cariño. Se lo han buscado. Porque tú amabas mucho a esta persona, pero estás cambiando, ¿vale? Y eso es bueno. La letra U, la letra T, la letra B, la letra E y la letra A. Me sale lo que es. Puede ser que a lo mejor de repente tú vas a hacer algún tipo de viaje, vas a tener un encuentro con esta persona. Es muy decisivo lo que tú hagas, ¿vale? Porque a lo mejor de repente me dice Richard, solamente hago este viaje para tener un choque y fuga. ¿Por qué no? Estás en todo tu derecho, cariño. Estás en todo tu derecho, ¿vale? Si tú quieres usarlo ahora, pues úsalo. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir para solteros y solteras. A ver. Luego voy a sacar las características en la cual te doy mucha información. Vamos a ver. Solteros y solteras, solteras y solteros, solteros, solteras, Cáncer. Siento un Virgo, cariño, un Escorpio, vas a conocer, solteros y solteras, o lo estás conociendo. La carta del 8 de bastos, la carta del 5 de copas, la carta del 4 de bastos, la carta del 4 de espadas, y tenemos la carta del as de pentáculos. Solteros y solteras, viene una persona en tu vida en la cual se está rescatando, en la cual de repente está saliendo de una traición, de un engaño. Creo que inclusive tú también estás saliendo de esta energía. Hay como un encuentro de almas. Te vas a dar cuenta que esta persona es especial porque va a coincidir en mucho en la historia que ha vivido ellos y en la historia que tú estás viviendo. Y vas a decir, wow, Richard, parece que fuera mi alma gemela o mi llama gemela.
todo lo que lo ha pasado, me está pasando a mí o me ha pasado, ¿vale? Y veo que ustedes van a mantener la comunicación, pero de repente esta comunicación va a ser un poco larga, ¿vale? Con esto, ¿qué te quiero decir? Que no va a ser conocerlo o conocerla y estar como pareja, no. Vas a seguir tratando, conversando, porque piensa que está saliendo, se está rescatando. Piensa que se está recuperando y necesita también tiempo, al igual que tú, ¿vale, cariño? Pero nos dicen, es una unión por destino. Es como si las energías han conspirado para que vosotros dos se conozcan. Tiempo al tiempo. Luego vamos a ver cómo evoluciona en las próximas lecturas. Vamos a ver qué nos dicen las características para vosotros, Cáncer. Vamos a ver las características con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Uy, por Dios. Veo que muchos de vosotros hay mucho bloqueo, mira. Hay una persona que no acepta la pasión que siente por ti, porque por ahí he visto un Leo. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser mayor de 40 años, cabello corto, ha tenido el cabello rubio o castaño, pero ya por la edad se está volviendo como un poco canoso, ¿vale? Tiene de repente barba, algunos no. Es una persona con la cual, a pesar que el contacto no es muy fluido o simplemente hay comunicación cero, esta persona siempre te recuerda en el silencio y siempre se lamenta. Yo creo que esta persona también tiene un poco de vergüenza, de tristeza, de repente de acercarse a ti, a que tú lo rechaces por sus actos, ¿vale? Con textura normal, no son ni tan gordos ni tan flacos, con textura normal. Puede ser que esta persona viva cerca de la playa, cerca del mar, o su trabajo está vinculado de repente también con la pesca o deportes acuáticos, o simplemente la empresa está cerca de la playa, del mar, ¿vale? Está vinculado algo con la costa. Te enseño las cartitas. Muy bien. Muchos de vosotros también han retomado el contacto o la comunicación o van a retomar el contacto y la comunicación de una persona de elemento fuego. No digo que sea todo fuego, pero se inclina más al elemento fuego. Veo que esta persona vive en un lugar que es algo desierto, o puede ser una isla, o puede ser una costa donde no veo muchos árboles aquí, solo arena. Son personas delgadas o delgados, cabello largo, castaño o negro, puede ser que de repente algunos rubios también. Esta persona o te propone un proyecto, un negocio, o vosotros dos están en el mismo proyecto, en el mismo negocio, o en el trabajo, ¿vale, cariño? Puede ser que estén ahí. Vamos a continuar. Entre vosotros dos sientes que hay una conexión con una persona que puede ser mayor de 40 años. Es una persona físicamente es muy atractivo, muy atractiva. Una persona que tiene responsabilidad, familia, hijos. Esta persona se cuida mucho, lo que es en la parte física como también lo que es en su vestimenta. Si es una mujer, trabaja algo relacionado en la moda o simplemente de repente tiene una tienda de ropa, de utensilios de belleza, etcétera, etcétera. Veo que con esta persona de repente sueñas constantemente, te viene el recuerdo, te viene de repente la nostalgia. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué será de su vida? ¿Será feliz? ¿No será feliz? La carta de la sota de oros. Veo que también muchos de vosotros están conociendo a una persona que está dentro de tu trabajo, ¿vale? O simplemente tú lo has conocido, puede ser inclusive en un evento deportivo. O vosotros dos practican el mismo deporte y hay una atracción entre ustedes, ¿vale? Esto abarca desde los 18 años para arriba, o si tienes el permiso de tus padres, pues la edad que tú tengas, ¿vale? Si estás viendo este video. Aunque yo siempre pongo que es para mayores de 18, ¿vale? La carta de la sota de oros puede ser alguien de elemento tierra. Vosotros viven en un sitio donde hay muchos árboles, pinos, especialmente pinos. Veo que hay mucha humedad o mucha neblina en ese lugar. La carta del 5 de bastos. Hay una persona que está dentro de tu trabajo, de tu proyecto, de tu negocio. Veo que también de repente hay un grupo de ustedes que está teniendo algún tipo de conflicto laboral en el trabajo. O de repente tienes conflicto con tu jefe o con tu jefa. Yo lo que estoy viendo aquí, pasión, porque veo fuego, ¿vale? Yo veo fuego aquí. Sí, puede ser que esta persona tiene algún tipo de atracción por ti, pero lucha por su sentimiento, ¿vale? La carta del colgado. Hay un grupo de ustedes que está lidiando con alguien de elemento aire.
Veo que esta persona no se comunicaba contigo hace mucho tiempo, pero sin embargo vas a ver la luz, va a haber contacto, va a haber comunicación, algo cambió en la energía de ellos. Pueden ser delgados o delgadas, personas que practican algún tipo de deporte, porque veo que se mantienen muy bien lo que es físicamente. Cabello castaño o cabello rubio. Tienen la necesidad de volver a empezar algo contigo o estas personas te tienen en su mente y la conexión no se ha terminado entre vosotros dos. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Gracias por tu apoyo.